Radio Mundo Católico presenta La Hora de la Divina Voluntad, bajo la conducción del Maestro Pepe González. Los misterios de la vida de nuestro Señor Jesucristo a través del corazón de María. Y esto ya nos prepara para esta siguiente reflexión y meditación acerca de los dolores acervísimos que vivió nuestra querida Madre. Vamos a ofrecernos a ella para que nos dé la gracia de poder participar activamente en sus 7 sagrados dolores. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre Santísima, Madre y Reina de la Divina Voluntad, en esta tarde te saludamos y siempre, en el sol supremo del divino querer, implorándote la gracia de que nos admitas en tu corazón materno, para que cada uno de nosotros podamos participar activamente en los méritos y en los frutos de tus 7 dolores, que constituyen tu gloria y tu corona, en la cual también nosotros queremos participar. Gracias, Madre, por ayudarnos a vivir de voluntad divina. Que estos 7 dolores nos hagan morir a nuestro yo, a nuestras pasiones, a nuestras debilidades, para que solamente podamos vivir de voluntad divina para la mayor gloria de Dios Padre y para bien de todos por toda la eternidad. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomen su asiento y vamos a reflexionar sobre lo que encontramos en el libro azul, La Virgen María en el reino de la divina voluntad. Esto fue escrito el 21 de diciembre de 1903 y lo encontramos en el volumen 6. Y los que tienen aquí su libro, estamos en la página 20. Se titula Efectos de los dolores de la Santísima Virgen. Esta mañana, dice Luisa Picarreta, me encontraba fuera de mí misma y al mirar la bóveda del cielo vi 7 soles resplandecientes, pero su forma era diferente de la del sol. Empezaban en forma de cruz y terminaban en punta, y esta punta estaba dentro de un corazón. Al principio no se veía bien, porque era tanta la luz de estos soles que no dejaban ver quién estaba adentro. Pero conforme más me acercaba, más se distinguía que adentro estaba la Reina Mamá. Entonces Luisa descubre a nuestra Madre Santísima dentro de aquellos 7 soles que formaban una cruz divina. Y así Luisa le presenta una petición a nuestra Madre porque ella está sufriendo mucho. Para los que no conocen todavía datos de la vida de Luisa, la pequeña hija de la divina voluntad, desde que se ofrece como alma víctima y se entrega para la misión grandísima que Dios le encomendó, ser la iniciadora de la divina voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Entonces Luisa permanece 64 años de su vida postrada en cama. Y lo milagroso es que a pesar de que Luisa permanece postrada en cama durante 64 años de su vida, nunca presentó una sola llaga. Y si permanecía postrada en cama, no es porque estaba enferma, no era por motivos de enfermedad, sino que su estado de postración era
una experiencia mística. Era el resultado, el fruto de una experiencia mística, en la cual ella era visitada por nuestro Señor Jesucristo todos los días, a eso de las 11, 11:30, 12 de la noche, a veces un poco más temprano, a veces un poco más tarde. Y cuando Jesús bajaba a visitar a Luisa Picarreta, ella tenía un efecto extraordinario, donde el Señor Jesús desprendía su alma, su espíritu de su cuerpo, y su cuerpo quedaba rígido en un estado de petrificación, como si toda ella, su cuerpo, fuera un bloque de concreto. Incluso cuando Luisa permanecía en ese estado de petrificación, nadie la podía mover, ni siquiera muchos hombres. Era como un bloque que, junto con su camita, en esa pequeña celdita en la que vivió durante tantos años de su vida, en su casa allá en Corato, al sur de Italia. Y ahí estaba, y toda ella quedaba petrificada. Al principio, cuando ella empezó a tener estas experiencias místicas, pues la familia se asustaba. E iban por el médico, iban por el señor cura, le ministraban los óleos, le tomaban el pulso, la frecuencia cardíaca, todo estaba bien, pero no volvía en sí. Al principio ella volvía por sí misma. Es que están grabando, es mi flagelo, acuérdate de la mañana. Bien, entonces sucede que Luisa, mientras permanecía en ese estado, pues nadie podía hacer nada, porque ni era una enfermedad, ni era un estado provocado por ella misma, sino que era un decreto divino. Entonces, al principio ella volvía por sí misma, ya después no. Se necesitaba la potestad de la santa obediencia del sacerdote, que cuando Luisa quedaba en ese estado, en la mañana, muy temprano, a las 7 de la mañana, por orden del arzobispo de Trani, allá en Corato, al sur de Italia, donde vivía Luisa, el arzobispo nombró a un sacerdote para que fuera puntualmente todos los días a hacerla volver de su estado de petrificación. Entonces este sacerdote le hacía la señal de la cruz en la mano. En el acto de que el sacerdote hacía la señal de la cruz y le daba la obediencia de que volviera su alma, su cuerpo, ella volvía en sí de una forma milagrosa y mística. Y así todos los años de su vida. Pero esto a Luisa le traía un sufrimiento tremendo, porque el Señor la tenía que desprender, porque Jesús durante ese tiempo le participaba los sufrimientos de su pasión dolorosa. Antes de Luisa conocemos muchos santos, entre ellos San Francisco de Asís, Padre Pío y otros muchos, Santa Brígida y muchos más, Santa Catalina de Siena, incluso llevaban los estigmas de Cristo. Ellos vivieron la pasión en la dimensión de la humanidad de Jesús. Luisa no. Es la primera alma en la historia de la humanidad que va a vivir los dolorosísimos sufrimientos y penas de Jesús, pero desde su divinidad. ¿Entienden esto? Los demás santos, Jesús les participa los sufrimientos de su humanidad. Acuérdense que Jesús tiene dos naturalezas, humana y divina. Entonces Jesús hasta entonces participaba los méritos, los dolores, los sufrimientos de su pasión en su humanidad, pero no en su divinidad. Luisa es la primera. Entonces Jesús le dice: si yo te participo en tu cuerpo mortal, los dolores de mi divinidad, en mi pasión, te me mueres, no soportarías. Por eso debo sacarte de tu cuerpo. Y como Dios es espíritu, de espíritu a espíritu,
te debo participar los flagelos y las llagas de mi pasión. ¿Estás de acuerdo? Y Luisa aceptó. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el Señor, a eso de las 7 de la mañana, que llegaba el sacerdote y hacía la señal de la cruz en el dorso de la mano de Luisa, bajaba su espíritu, su alma, a su cuerpo. Y Jesús le dice, en el mismo acto que se fusione tu espíritu con tu cuerpo y tu alma formarán una sola unidad hipostática que no se puede separar, humanamente hablando. El único que puede separar tu alma de tu cuerpo es Dios. Eso nos queda claro, ¿cierto? Y eso va a ocurrir el día que te mueras, o en el caso de Luisa era una excepción. Entonces Jesús le dice, en el momento que quedes fusionada, tu cuerpo mortal va a sentir los estragos tremendos de mi pasión dolorosa, que tú no te vas a poder mover. Y por esa razón permanecerás 64 años de tu vida postrada. No porque estás enferma, sino porque estás sufriendo en tu cuerpo y en tu alma los dolores de mi pasión. Y esto era necesario, porque a través del valor de los sufrimientos de la pasión de Cristo, redentores y santificadores, en Luisa se estaba preparando el cumplimiento del fiat voluntas tua, de la tercera petición del Padre Nuestro, que todos estamos acostumbrados a decir, y le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Primera petición, hazme santo. Segunda, venga tu reino. Pero ¿cuál reino? El reino de tu querer, el reino de tu voluntad, para que en mí tu voluntad reine como reina en el cielo. Es la tercera petición: hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Entonces Luisa fue la elegida para dar cumplimiento a la tercera promesa o petición del Padre Nuestro. O sea, con Luisa comienza una nueva era, la era del don de la divina voluntad en el mundo entero, el triunfo del reino de la divina voluntad en el corazón de los hombres. Pero muchos la van a rechazar, como también rechazaron la redención de Cristo. Hoy otros están rechazando el querer vivir en este don. Y no es de extrañarse, porque siempre el reino de Dios encontrará oposición. Y cuando encuentra oposición, parece que prende con más fuerza, porque así ha resurgido siempre la iglesia en 2000 años. Entonces Luisa, en ese estado, ella empieza a cumplir y a reparar por todos, para que pueda venir el tercer fiat, el fiat santificador, que está asociado a la tercera promesa del Padre Nuestro, el fiat voluntas tua, el don de la divina voluntad reinante y operante en el corazón de los hombres. Entonces Luisa no estaba enferma, ella sufría los estragos de la pasión. Incluso Jesús le dice: el día que tú me digas ya no puedo más, te levantas de la cama y haces tu vida ordinaria. Pero Luisa le decía: no, quiero seguir colaborando contigo en esta misión de salvación y santificación. Entonces, cuando escuchamos, Luisa estaba muy sufrida, postrada, porque después de que el sacerdote la hacía volver en su camita, cuando le hacía la señal de la cruz y volvía su alma, inmediatamente el sacerdote celebraba la misa, la Eucaristía, en privado, en el cuarto de Luisa. A un lado había un pequeño escritorio, se abría una puertita y ahí el padre tenía ya listo el cáliz, el corporal, la patena, la hostia, el vino, todo, y celebraba la misa. Y Luisa desde su cama contemplaba el santo sacrificio y participaba de él. Y luego el sacerdote le daba la comunión todos los días, por orden del arzobispo. Una vez que Luisa comulgaba, en su cama había 3 velos. Entonces el sacerdote recorría los 3 velos y Luisa quedaba otras 3, 2 o 4 horas en oración y en un estado místico al recibir la comunión.
Y así todos los días de su vida. Entonces, ¿no comía? No. Luisa solo vivía de la Santa Comunión. No comía absolutamente nada. Luisa tenía 2 alimentos: la hostia santa, la Eucaristía, y su segundo alimento, la voluntad de Dios, nada más. E incluso uno de sus confesores, para ponerla a prueba, la obligó por santa obediencia a comer, pero ella decía: es que no tengo hambre, yo solamente vivo de la Eucaristía y de la divina voluntad. Y toda sonrosada, o sea, nada demacrada, muy bien. Entonces ella se ve obligada a comer por la potestad de la santa obediencia que le ha impuesto el sacerdote. Entonces, en un platito pequeño le traían un poco de fruta picada y uvas, pero una porción mínima. Por lo menos el sacerdote le dice: debes comer eso. Entonces Luisa, sin hambre, lo comía para obedecer al sacerdote. Y eso le agradaba mucho a Jesús, que Luisa obedeciera al sacerdote. Entonces Luisa lo comía y a la media hora vomitaba todo, pero intacto, sin digerir. Incluso las uvas intactas, toda la fruta, tal como la había deglutido, de la misma forma la devolvía intacta. Pero al devolverla, su cuarto, ¿sí?, y toda esa fruta intacta, perfecta, que devolvía, despedía un olor a rosas y se producía un milagro. Y así Jesús le dice: ya obedeciste a tu confesor, pero Jesús se salía con la suya, porque Jesús no quería que Luisa comiera, porque la quería tener en un milagro permanente, solo viviendo de Eucaristía y de divina voluntad. ¿Queda esto claro? Y Jesús la visitaba todos los días, pero a veces se le escondía el Señor y la ponía a prueba y le daba ciertas privaciones, y Luisa sufría muchísimo. Entonces el Señor, para consolarla y hacerle entender a Luisa que el valor de su sufrimiento está colaborando a la salvación del mundo y al establecimiento del reino de la divina voluntad, y Luisa con más ganas se ofrecía alma víctima. Pero algo que no les dije es cuando el Señor le participa los dolores de su pasión en su divinidad a Luisa, automáticamente de un Cristo muy bonito que todavía existe ahí donde está el cuartito, en el segundo piso de la casa de Luisa en Corato, donde está la celda, se conserva su camita, las almohadas, porque ella estaba semisentada en una postura, y enfrente, en uno de los tubos de su camita, estaba ahí enganchado un crucifijo de tamaño mediano, que todavía está ahí, el original. Entonces Luisa, cuando recibe esa experiencia mística de la pasión de Cristo en la divinidad, del Cristo se desprendieron 5 rayos que traspasaron literalmente el cuerpo de Luisa, formándole las 5 llagas de Cristo en su cuerpo, en sus pies, en sus manos y en su costado, como Padre Pío, o como San Francisco de Asís, o como Santa Catalina de Siena, otra estigmatizada. Entonces Luisa, al verse llagada como otra crucificada, ella le pide a Jesús en el acto que sí acepta llevar las llagas de su pasión, que no es digna, pero que acepta llevarlas, pero con una condición: Señor, quiero llevarlas invisibles, quiero llevar ese sufrimiento solo entre tú y yo, por favor, ocúltamelas. Y en el acto Jesús se las cubre de su misma piel. Entonces la gente que iba a ver a Luisa no notaba nada, y ella estaba crucificada, estaba llagada. Incluso cuando le levantaban su mano contra la luz de la ventana y entraba el rayo de sol, se veía claramente el orificio de los clavos en las manos, en pies y costado. Pero estaban encarnados, porque ella le pidió esa gracia a Jesús y Jesús se la concedió. Entonces ella también llevaba ocultamente o invisiblemente los estigmas de la pasión de Jesús. Y así puedo seguir contando muchos fenómenos extraordinarios y místicos en la vida de Luisa. Para esto les recomendamos la biografía
Hay una biografía que podrán encontrar en librería donde se habla a grandes rasgos de aspectos relevantes de la vida de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, o mejor conocida en Corato como Luisa la Santa. Así es como se conoce, Luisa la Santa. ¿Por qué? Porque murió en olor de santidad. Y ella es la depositaria del cumplimiento del fiat voluntas tua, de la misión de que el don de la divina voluntad sea derramada en el mundo entero y se dé comienzo al tercer fiat santificador. Y esta es una obra sublime que rebasa cualquier otra espiritualidad y cualquier otra devoción, porque es la misma santidad operante y triunfante de Dios en el corazón de los hombres que acepten este don como vida propia. ¿Queda esto claro? Quise hacer este paréntesis. Entonces Luisa, en su estado de sufrimiento, va a ser consolada con los sufrimientos de la Virgen María. Entonces lo que le va a hacer entender Jesús y la Virgen María a Luisa es que ella debe unir sus penas, sus sufrimientos y todo lo que la divina providencia le mande a los dolores de María y a los dolores de Jesús. Porque los dolores de la Virgen María no son otra cosa más que las reverberaciones de los dolores del Hijo. ¿Me doy a entender? Dicho con otro lenguaje, los dolores de la Virgen María no son más que los reflejos de los dolores de Cristo en la Madre. Pero ¿quién es la fuente, el autor, el principio de los 7 dolores de María? El Hijo, Jesús. Y los dolores de Jesús en su pasión, ¿sí?, fueron traspasados, es decir, reverberados en el corazón de la Madre. Son un reflejo que los une. Es decir, los dolores del Hijo son los dolores de la Madre, y los dolores de la Madre son los dolores del Hijo, que forman un único acto. ¿Queda esto claro? Entonces, si yo me meto a vivir y participar de los dolores de María, ¿estoy dejando a un lado los dolores del Hijo? No. ¿Por qué? Son los mismos. Y si me meto a meditar la pasión dolorosa de Jesús y contemplo sus dolores y sus penas y sus 5 llagas y su flagelación y su coronación de espinas y el golpe de lanza, ¿entonces hago a un lado los dolores de la Virgen María? No. ¿Por qué? Son los mismos. ¿Por qué son los mismos? Porque Jesús y María están estrechamente unidos por una sola ¿qué? Voluntad. Por un mismo querer, por una misma voluntad. Y el corazón del Hijo y el corazón de la Madre ¿están separados? ¿Sufren cada uno por su lado? No. ¿Cómo están los dos corazones? Tan unidos, tan fusionados, tan consumados, que cuando tú ves el corazón de Jesús, ves el corazón de María. Y cuando ves el corazón de María, ves el corazón de Jesús. O sea, no sabes dónde empieza uno y dónde termina el otro, porque están tan estrechamente unidos que forman un solo corazón. ¿Queda esto claro? O sea, no se pueden separar Jesús y María. Es un misterio, es un misterio. Y eso se debe a que María vive toda de voluntad divina. Entonces Luisa quiere entrar también a participar dentro de sus dolores. Antes de entrar, levante la mano, por favor, el que no haya sufrido. No me escucharon. Levante la mano el que alguna vez en su vida no se haya enfermado. ¿Tú nunca te has enfermado? Entonces no levantes la mano, porque sí te has enfermado. A ver, levante la mano el que nunca haya tenido una pena moral. ¿No has tenido penas morales? Entonces no levantes la mano. Otra vez,
levante la mano el que no haya tenido una pena espiritual. El que no haya tenido una pena espiritual. ¿Seguros? Bueno, el que nunca haya sufrido. El que nadie se haya enfermado. ¿Seguros? Ahora, levante la mano los que se han enfermado. Mira. Levante la mano los que han sufrido penas morales y penas espirituales y penas psicológicas y desprecios y persecuciones y chismes y habladurías, y que han perdido seres queridos y que han tenido crisis económicas. Mira, todos levantan la mano. Entonces me encuentro ante una porción de la iglesia enferma y muy necesitada de Jesús y de María, ¿verdad que sí? Claro. Benditos los sufrimientos, benditos los sufrimientos, benditas las cruces, porque nos da necesidad de Jesús y de María. Porque es ahí, en el hecho de tu enfermedad, en el hecho de tu dolor, de tu pena, de tu angustia, de tu crisis, de tu soledad, de tus desprecios, de tus incomprensiones, de tus tribulaciones, es ahí, en el hecho de tus dolores, donde más te asemejas a Cristo en su pasión. Por eso, dichosas enfermedades. ¿Sabes qué es la enfermedad? ¿Sabes qué es el sufrimiento? ¿Sabes qué es el dolor? El sufrimiento lo podemos definir así. El sufrimiento es una prolongación de la pasión de Cristo en el alma que sufre en unión con Él. ¿Les gusta esa definición? A ver, para que se la aprendan. ¿Qué es el sufrimiento? Muchos van a decir un manojo de quejas. También la queja. Vamos a incluir la queja. El sufrimiento es una prolongación de la pasión de Cristo en el alma que sufre en unión con Él. Por eso siéntete privilegiado, privilegiada, cualquiera que sea tu dolor, pena o sufrimiento o persecución, en unión con Jesús te conviertes en otro Cristo sobre la faz de la tierra. Porque donde quiera que sufre un alma está la cruz de Cristo, y donde está la cruz está el crucificado. Entonces Cristo prolonga su pasión dolorosa y sus penas en ti, para que en unión con Él le ayudes a salvar almas y a acelerar el triunfo del reino de la divina voluntad en el corazón de los hombres. ¿Verdad que es una definición totalmente diferente a la que nos ofrece el mundo? Pues bien, ese es el valor del sufrimiento. Entonces Jesús le va a explicar a Luisa que el sufrimiento es tan valioso porque tiene méritos redentores en unión con Jesús. El sufrimiento por el sufrimiento no sirve de nada. El valor del sufrimiento es cuando lo fundes, cuando lo unes a Jesús. Entonces tu sufrimiento adquiere un mérito divino y efectos redentores. ¿Queda esto claro? Es el valor del sufrimiento. Sufrir sin Jesús, ¿para qué sirve? Para nada. Otra vez, sufrir sin Jesús, ¿para qué sirve? Para quejarnos, dijo aquí la compañera, nada más, y para darle guerra a los que nos cuidan. Pero el sufrimiento con Jesús, ¿para qué sirve? Para salvar almas, para santificarte y santificar a los que te rodean. Por eso dije bendito sufrimiento, benditas cruces.
Y al hablar del valor del sufrimiento, ahora vamos a hablar del valor de los 7 dolores de María y cómo podemos participar en ellos. ¿Sabías tú que puedes participar en los 7 dolores de María? Pues si no lo sabías, escucha esto. Y si ya lo sabías, para que te afiances más en estas verdades. Dice enseguida, en la página 22, 17 de septiembre de 1905, volumen 6. ¿Cómo puede participar el alma en los dolores de la celestial mamá? Habiendo estado muy sufriente, dice Luisa, por la privación de mi dulcísimo Jesús, esta mañana, día de los dolores de María Santísima, después de haberlo esperado mucho, vino y me dijo: hija mía, ¿qué quieres tanto que me deseas tanto? ¿Qué quieres de mí que me deseas tanto? Y yo le dije: Señor, ¿qué tienes para ti? Eso quiero para mí. ¿Y sabes qué tiene Jesús para sí? ¿Qué quieres de mí, hija?, le dice Jesús a Luisa. Aquí está su imagen tan bella, mírala, siempre contemplando al crucificado. Y Jesús le dice: ¿qué quieres de mí? Señor, ¿qué tienes para ti? Eso quiero para mí. Y Jesús le dice: hija, para mí tengo solo espinas, clavos. Y Luisa le dice: pues eso también quiero yo. Quiero configurarme contigo, también en el camino del dolor, como María. Entonces vean, y me dio su corona de espinas, y me participó los dolores de la cruz. Después agregó: todos pueden participar en los méritos y en los bienes que fructificaron los dolores de mi madre. Todos, dice Jesús. Solamente, ¿saben ustedes quiénes no quieren participar de los dolores de María? Los cobardes. Y aquí no hay cobardes, ¿verdad que no? No vinieron los cobardes. Ahora, ¿qué tiene Jesús para él? Díganlo. Corona, flagelos, clavos y cruz. ¿Y tú qué quieres? Lo que quiere Jesús, ¿o no? ¿No quieren eso? Sí, pero con miedo, dicen allá. Con miedo. No tengan miedo. No tengan miedo, porque el Señor no te va a dar más de lo que tú no puedes soportar. El Señor te va a participar de los méritos de su pasión en la medida del tamaño de tu fe. ¿Queda claro? ¿Por qué le participaba tanto a Luisa? Porque su fe era como del cielo a la tierra. ¿Por qué le participaba tantos dolores de su pasión a Padre Pío? Porque la fe de Padre Pío era como las montañas. ¿Por qué le participaba tantos dolores de su pasión a San Francisco de Asís? Porque su fe era grande como la alberna. ¿Queda esto claro? Entonces, si tu fe es del tamaño del cerro gordo, pues así serán los flagelos, o del cerro del 4. O si tu fe mide 1 metro, de 1 metro serán las pruebas y los flagelos que Jesús te va a dar. A ver, no le saquen. Miren, díganme, levante la mano el que no le dé una gripa. A ver, levante la mano el que no le dé una gripa. A todos nos da una gripa. ¿A quién no le ha dolido la cabeza? ¿A quién no le ha dolido el estómago? ¿Quién no se ha enfermado de la garganta? ¿Quién no se ha caído y se golpeó y le dolió? ¿Quién no ha tenido un desprecio, un rechazo, una crítica, una burla? Mis hermanos, entiéndanlo ya. Nadie estamos exentos del sufrimiento. El sufrimiento es parte de nuestra vida. Desde que naces mediante el dolor de un parto, y por eso el niño llora, porque el niño desde el nacimiento recibe un trauma doloroso, y sufre la madre y sufre el hijo, y nacemos sufriendo y morimos sufriendo, y la vida está llena
De sufrimientos. Entonces, si ya está sufriendo hoy de dolor de estómago, hoy de dolor de espalda, hoy me duele la cabeza, hoy me duele la garganta, otro día me quebré, otro día me disloqué, todos estamos expuestos. Hoy me rechazaron y me da una pena moral, hoy me criticaron, hoy me juzgaron, hoy hablaron mal de mí. ¿Quién está libre de eso? A ver, levante la mano. Nadie. Como ven, el dolor, las penas, el sufrimiento es parte de la vida del ser humano. Por eso Jesús, ¿cuál fue el instrumento que utilizó para salvarnos? El sufrimiento. Ahí está, mira, en la cruz, el sufrimiento. Y Jesús, cuando se fue al cielo, ya resucitado en la ascensión, ¿se llevó el sufrimiento? No lo dejó. Sí, no lo dejó. Pero antes de Jesús, escuchen esto, antes de Jesús, el sufrimiento no tenía sentido, ni tenía méritos divinos ni redentores. Después de Jesús, el sufrimiento, Jesús lo toma. Hagan de cuenta, esta caja de Kleenex es el sufrimiento de toda la humanidad. Vamos a meterla aquí. Cuando vino Jesús, la hizo suya. Y tomó todo el dolor y los sufrimientos de todos. ¿O se le escapó alguno? ¿También ahí estaba tu dolor de cabeza? ¿Y de muelas? ¿Y de tobillo y de espalda? ¿Y tu mal carácter? También estaba ahí. Entonces Jesús, al tomar el paquete de los sufrimientos de toda la humanidad, pasada, presente y futura, porque no se le escapó un solo sufrimiento, todo este paquete de dolor y pena, sufrimiento, lo divinizó, lo santificó. Y cuando Él se fue, no lo dejó, para que en el sufrimiento y en el dolor seas otro Cristo sobre la faz de la tierra. Para que cuando te duela tu cabeza, unas ese dolor de cabeza a los méritos de sus santas espinas en su cabeza y repares por todos los pensamientos malos. Y si te duele el estómago o tu espalda, es para que unas tu dolor de espalda al peso de la cruz que laceraba el hombro izquierdo de Jesús. Y así en cada sufrimiento te pareces a Jesús y te pareces a María. Y para que mediante ese dolor, sufrimiento, pena, desprecio, traición, a Él también lo traicionaron. Al unir cada pena, dolor, flagelo, le estás ayudando a Jesús a salvar almas, a santificar almas y al pronto establecimiento del reino de Dios en el corazón de los hombres. Por eso, sufrir con Jesús vale todo. Sufrir sin Jesús, que hoy me despreciaron, también a Jesús lo despreciaron. Que hoy me escupieron en la cara, también a Jesús. Hoy es injusto, también el juicio de Jesús fue injusto. Oye, que me dio la espalda, también a Jesús. Oye, que me dejaron solo, también a Jesús. ¿Cierto? Y así puedes participar de todos los méritos de la pasión de Jesús. No, se me hace que tienen miedo. Ya no. Con Jesús no, sin Jesús teme. Con Jesús no hay miedo, porque el amor echa fuera el temor, dice el Señor. Y vean esto, primer dolor, ya no me hagan más preguntas, por favor. Primer dolor, dice Jesús, todos pueden participar de los méritos y en los bienes que fructificaron los dolores de mi mamá. Díganme el primer dolor de la Virgen María. La profecía de Simeón, una espada atravesará tu alma. ¿Qué hizo el profeta Simeón? Ese anciano santo le anticipó a María que iba a ser traspasada y flagelada y una mujer de pesares y sufrimientos, ¿cierto? ¿Y María se echó para atrás? No, aceptó. Hágase la voluntad de Dios. Entonces vean esto. Quien anticipadamente se pone en las manos de la providencia, ofreciéndose voluntariamente a sufrir. Levante la mano el que se ofrezca voluntariamente a sufrir. Mira, no todos. Es que te ofrezcas o no, seguirás sufriendo. Pero dejen explicar, señores, señoras,
Déjenme explicar. Mira, si no te ofreces, sufres. Si te ofreces, también. ¿Cuál es la diferencia? Que si no te ofreces, tu sufrimiento no sirve para nada. No salva, no redime, no justifica, no santifica y no establece el reino de Dios. Y si te ofreces, entonces participas en la obra redentora de Cristo, salvando a tus hermanos, santificándolos y adelantando el reino de Dios en el corazón de los hombres. Entonces, ¿nos conviene o no ofrecernos? Sí. ¿Por qué tienes miedo? Si del sufrimiento nadie se escapa, y la diferencia es muy clara. Entonces vean cómo le dice Jesús a Luisa: quien se anticipa se pone en las manos de la providencia, ofreciéndose a sufrir voluntariamente cualquier especie de penas, miserias, enfermedades, calumnias y todo lo que el Señor disponga para esa alma. Entonces esa alma viene a participar en el primer dolor de la profecía del anciano Simeón. ¿Quieres participar del primer dolor de María? ¿Qué tienes que hacer? Ofrecerte alma víctima. ¡Qué bonito! Porque cuando tú dices quiero ser alma víctima, le estás diciendo al Padre Celestial: quiero ser otro Jesús. Quiero participar de los dolores de mi madre. ¿Qué necesito? Ofrecerme anticipadamente. ¿O qué? ¿María se echó para atrás? ¿Cuál fue el segundo acto? Apenas recién concebida, la Inmaculada Concepción, hablábamos en la mañana. ¿Cuál fue el segundo acto? Ofrecerse a cualquier pena por amor a Dios. ¿Cuál fue el primer acto? Atar su voluntad a los pies de Jesús en la cruz. ¿Y cuál fue el tercer acto? Dar la correspondencia del amor por todos. Pero ¿cuál fue el segundo acto? El primer dolor, ofrecerse. ¿Quieres parecerte a María? ¿Quieres parecerte a Jesús? ¿Qué necesitas? Mira, no todos lo dicen. No tengan miedo. Entonces, ¿ustedes quieren sufrir sin Jesús? No. ¿De qué sirve el sufrimiento sin Jesús? De nada. ¿Con Jesús? De todo. Elige. De cualquier forma del sufrimiento nadie se escapa. No es que el Señor te va a mandar más sufrimientos, no, los mismos que ya te tiene reservados para toda tu vida. Así de fácil. ¿Y cómo prefieres sufrirlos? ¿Con Jesús o sin Jesús? Pues con Jesús. ¿Con mérito divino o sin mérito divino? ¿En un simple acto humano intrascendente o en un acto humano que se convierte en acto divino? Pues en acto divino. ¿Ven la riqueza del don de vivir en la divina voluntad? Lo que podemos hacer con el sufrimiento es maravilloso. Y dice, segundo, no voy a pasar al segundo dolor si primero no están dispuestos a vivir en el primer dolor de María. Es que no tiene caso. ¿Para qué seguir pasando a los demás dolores si no se animan? A ver, que se ponga de pie el que se anime a participar del primer dolor de María. Mira, coordinador, observa. Un aplauso a Jesús y a María por ustedes. Sí, son valientes. De eso se trata. Para gloria de Dios. Que el Señor confirme la auténtica y sincera disposición de su corazón. Digan, siéntense. Ahora sí, segundo dolor. Dice, segundo dolor, si alcanzamos o ya no, Silvia. Hasta esto para mí es un dolor. Sentir que el tiempo se me acaba y ver que la enseñanza no se termina. Pero escuchemos, segundo dolor. Dice, quien actualmente se encuentra en los sufrimientos, o sea, quien ya está dentro de ellos y está resignado, se está más estrechado a mí y no me ofende, es como si me salvara de las manos de Herodes y sano y salvo me custodia en el Egipto de su corazón.
Segundo dolor de nuestra madre, la huida obligada a Egipto, porque Herodes busca matar al niño Jesús y lo quiere acribillar. Entonces José, advertido en sueños por el ángel, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, a la soledad, a lo inhóspito, a lo desconocido, a las privaciones, a las inclemencias, a una tierra extraña, otra lengua, otra cultura, sin dinero, sin medios. Y tienen que ir la Sagrada Familia. Cuánto dolor para una madre. Recién parida, tener que emprender un viaje de 4 meses por el desierto del Sinaí, hasta el Cairo. ¿Fue necesario ese sufrimiento? Si no se van, ¿qué pasa? Herodes mata al niño Jesús. Quien está en la enfermedad, escuchen esto. Quien está ya enfermo, cualquiera que sea tu enfermedad, tu pena, tu flagelo, tu cruz, si te mantienes resignado y no ofendes al Señor, le estás ayudando a Jesús y a María a salvar a Jesús de las manos de Herodes. Hoy, mis queridos hermanos, hay muchos Herodes. Y esos Herodes es el aborto. Esos Herodes es la eutanasia. Esos Herodes que eliminan bebés en el vientre de la madre, o que evitan la fecundidad, la fertilidad o la implantación del óvulo en el vientre de la madre, se llaman Herodes. Y en todos esos niños víctimas del aborto, víctimas de métodos anticonceptivos, de inseminación artificial, o esos adultos víctimas de la eutanasia, o aquellos que mueren en el suicidio, o aquellos que mueren en un acto de violación, o en un acto de secuestro, o en un acto de terrorismo. Todas esas vidas, todas y cada una de esas vidas, grandes y chicas, es Jesús muriendo en las manos de Herodes. ¿Me están captando esto? Y cada segundo, escucha esto, el chasquido, en todo el mundo, cada segundo hay un aborto. Y cuando tú sufres en unión con Jesús y te metes en el segundo dolor de María, salvas a Jesús de las manos de Herodes. Evitas miles de abortos, evitas eutanasias, evitas suicidios, evitas violaciones, evitas guerras, tragedias, evitas violencias, evitas todo aquello que va en contra de la dignidad del ser humano. ¿Tiene valor el sufrimiento, sí o no? ¿Te das cuenta de la trascendencia? Por eso, cuando te visite Jesús en tu cuerpo enfermo, ofrécete al segundo dolor de María. ¿Ven por qué es importante entrar al primer dolor? Porque quien se atreve valientemente a entrar al primer dolor, los que vienen son pan comido. Porque el primer dolor de María es la puerta de entrada. Quien no es capaz de entrar al primer dolor no puede participar de los otros. Quien entra voluntariamente al primer dolor ya está dentro de los 7. La diferencia ya la sabemos: sufrir con Jesús o sin Jesús. Y los frutos son distintos. Entonces, ayúdale a Jesús a salvarlo de las manos de Herodes. ¿Verdad que sí podemos hacerlo? Hagámoslo. Por eso, si aquí hoy hay hermanitos enfermos, siéntete dichoso, siéntete dichosa, privilegiado, privilegiada, porque al unirte estás rescatando a Jesús de las manos de Herodes. Tercer dolor: quien se encuentra abatido de ánimo. Tal vez hoy muchos de ustedes se encuentren abatidos de ánimo. Quien se encuentra abatido de ánimo, árido y privado de mi presencia, y está firme y es fiel en sus habituales ejercicios, es más, toma de eso ocasión para amarme y buscarme más sin cansarse, participa en los méritos y en los bienes que adquirió mi madre cuando me perdió en el templo de Jerusalén.
Participas en ese tercer dolor del corazón materno de María, cuando de pronto mira y no está Jesús, y va con José, no está contigo, no, ni conmigo. Y pasaron 3 días. Una mamá, como aquí hay muchas presentes, saben lo que por unos segundos es perderte tu vista a tu niño. Sientes que se te va el alma, ¿no es cierto? Y si pasan horas, más tu angustia. Y si pasan días, ya no quieres vivir. Imagínate lo que sentía María. 3 días. José y María buscando como locos por todas las partes en Jerusalén, preguntando, el niño Jesús no lo han visto, dando las características. Esa privación que muchas veces también nosotros sufrimos. Y el Señor nos priva de Él para que Él, mediante el sacrificio de tu privación, otros lo encuentren. Al perderlo María, ¿quién lo encontró? Los doctores en el templo. Y mediante la angustia y la pérdida de Jesús, el corazón de María sufría, y el Señor tomaba las penas de su madre para convertir los corazones de los doctores de la ley. Y a veces el Señor te priva. A veces, no me dejarán mentir, llegas bien enfervorizado a la misa y en el acto de comulgar te encuentras árido. Y comulgas y no sientes nada, una frialdad. Es Jesús que te está privando. ¿Sabes por qué? Porque otras miles de almas, gracias a tu privación, se están salvando, se están convirtiendo, están encontrando a Jesús. Por eso benditas privaciones, ¿cierto? Porque colaboramos con Jesús. Y así estamos participando del tercer dolor de María. Cuarto, quien se encuentra en cualquier ocasión, especialmente al verme gravemente ofendido, despreciado, pisoteado, y trata de repararme, de compadecerme y de rezar por aquellos mismos que me ofenden, es como si yo encontrara en esa alma a mi misma mamá. Y este cuarto dolor lo asociamos a ese momento. Jesús, cargando la cruz, camino del Calvario, de pronto se encuentra con su madre, ¿cierto? Y en ese encuentro la madre y el hijo se fundieron y sus miradas se cruzaban. Y María, desgarrada, al mirar los ojos luminosos de Jesús, recibía nuevas fuerzas para seguir aceptando el sacrificio de su hijo. Si hubiera podido María, ¿lo hubiera defendido de los soldados? Sí. ¿Y le hubiera arrancado la cruz y llevárselo? Sí. Y sin embargo se contuvo y dejó que se cumpliera ¿qué? La voluntad divina. Y en ese sufrimiento del encuentro de la madre y del hijo, ve todo el bien que podemos hacer. Cuando tú defiendes a Jesús de aquellos que lo atacan, no con violencia, sino reparando y orando por aquellos que le ofenden, le pisotean, que lo calumnian, que levantan herejías y atacan a Jesús, al Papa, a la Iglesia, a María, a los sacramentos, tú debes reparar con las horas de la pasión. Y cada vez que tú haces actos de reparación, actos de desagravio, en desagravio de las ofensas del corazón de Jesús y de María, me ofrezco como alma víctima, entonces Jesús baja tu alma y sabes a quién encuentra y se siente consolado. Cuando Jesús vio camino del Calvario a su madre, en aquel silencio, en aquel dolor, bañada de lágrimas, pero ofreciendo al hijo, con la mirada la madre le decía: ánimo hijo, tú puedes, ya te falta poco para vencer sobre el pecado y salvar a todos nuestros hijos. Y Jesús cobraba fuerza y se sentía consolado porque sabía que tenía junto a sí a su amada madre. Y Jesús quiere encontrarla en ti. Y la encuentra en ti cuando tú te ofreces y lo defiendes, cuando reparas, cuando intercedes y cuando desagravias el corazón de Jesús ofendido. ¿No es maravilloso? Es increíble esta revelación. Quinto dolor. Dice: quien crucifica sus sentidos, los sentidos, en un mundo tan hedonista. Quien crucifica sus sentidos por amor a mí, por amor a mi crucifixión, y trata de copiar en sí mismo las virtudes de mi crucifixión, participa en el quinto dolor.
¿Y cuál fue ese quinto dolor? Cuando María sube al Calvario y va a presenciar cómo su hijo es desgarrado, hasta el más acerbo dolor del pudor del Hijo de Dios, expuesta su pureza y su santidad a la vista de las burlas y de ojos pecadores. Y luego ve cómo con brutalidad los verdugos acuestan el cuerpo de Jesús y empiezan a taladrar manos y pies en la cruz. Y María está soportando. Detente un momento, ponte en el lugar de María. Lo que sentía al ver cómo los verdugos traspasaban las manos y los pies de Jesús en el madero. Y luego lo levantan y lo dejan suspendido. Y esas 3 horas de agonía, desde las 12 hasta las 3 de la tarde, ver a su hijo agonizante, sangrante, lleno de espinas, flagelado, desangrado, asfixiándose, y luego verlo expirar. Y por si fuera poco, delante de los ojos de la toda santa, de la llena de gracia, aparece un soldado y da el golpe de lanza y traspasa el corazón del hijo. Y María se cimbraba. ¡Cuánto dolor! Pues ya escuchaste, si tú sacrificas tus sentidos por amor a la crucifixión y contemplas y meditas la pasión y honras y besas cada una de las llagas del divino Redentor, entonces participas del quinto dolor y consuelas a Jesús y consuelas a María en esa hora tan desgarradora. Sexto, quien está en continua actitud de adorar y de besar mis llagas, de reparación, de agradecimiento, y además a nombre de todo el género humano, es como si me tuviera en sus brazos, como me tuvo mi madre cuando fui bajado de la cruz. Entonces esa alma participa del sexto dolor. Imagínate lo que sintió María cuando José de Arimatea y Nicodemo subieron a lo alto de la cruz para desclavar el bendito cuerpo y glorioso del Señor. Y después, ya desclavado en aquella sábana blanca, lo iban bajando lentamente, y a los pies de la cruz postrada, nuestra madre alargaba sus brazos para darle el último abrazo a su hijo y darle el beso del amor y besar sus llagas en todo su cuerpo. Ese dolor. Y dice Jesús, quien participa en el sexto dolor de mi madre, se convierte para mí en los brazos de mi madre cuando me descendieron de la cruz. ¿No es maravilloso? Y séptimo dolor, la sepultura de Jesús. Quien se mantiene en mi gracia, corresponde a ella y no da morada a nadie en su corazón más que a mí solo, es como si me sepultara en el centro de su corazón. Y esa alma bendita participa así del séptimo dolor de mi mamá, el Santo Sepulcro. Tal vez muchos de ustedes han tenido la fortuna de ir a Jerusalén y visitar el Santo Sepulcro. Esa pequeña cámara interior con una losa de mármol donde estuvo tendido el cuerpo de Jesús. Y muchos ahí han cambiado sus vidas, porque una vez que un alma entra al sepulcro, cuando sale de él, ya no puede ser la misma persona, porque ese sepulcro es el Sagrado Corazón de Jesús, es el corazón del Padre, es el corazón del Espíritu. Y todo peregrino que entra al sepulcro al salir es otra nueva criatura. Y Jesús quiere que al participar del séptimo dolor de María, te conviertas para Él en un nuevo sepulcro. Y Él quiere que tu corazón sea su sepulcro que lo va a custodiar. ¿Y sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa en aquella bendita alma que custodia a Jesús como un sepulcro? Solo esa alma experimentará, contemplará
y se gozará de las delicias del triunfo y de la frescura del resucitado. Porque en ese sepulcro, ¿quién resucitó? Jesús. ¿Quieres que Jesús resucite en tu corazón? Entonces participa del séptimo dolor de María. Y cuando tú participas del séptimo dolor de María, te conviertes en un sepulcro de Jesús. Y en ese sepulcro resucitó Cristo. Hemos llegado al fin de este programa de Radio Mundo Católico. Continúa con nosotros.